Cátedra de Estudios Afrocolombianos, Aprendizaje Práctico, presentado por Vanessa de Jesús Moreno, código 49722472, grupo 44600123. Tutor Yuri Vanor Cabezas, especialista. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, programa Licenciatura en Filosofía, SEAP Valledupar, noviembre del 2015. La educación intercultural y los afrodescendientes. La educación intercultural surge dentro de un enfoque educativo global y reformador de la práctica educativa. Se caracteriza por reafirmación del ser hombre y mujer negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. La educación intercultural y los afrodescendientes ayuda a construir la propia identidad y valorar la de otros. Propende por el respeto y valoración de la diversidad cultural, proceso de interacción e intercambios culturales que posibilitan nuevos espacios y desarrollo de proyectos a nivel nacional. La etnoeducación afrocolombiana surge en el marco de las aspiraciones de obtener para los niños, jóvenes y adultos interesados en proceso de instrucción una educación de calidad que diera respuesta a las necesidades de pertinencia social y pertinencia cultural. La pertinencia social debe conllevar a que el afrocolombiano realice mejor aprovechamiento de los recursos de su entorno en concordancia con sus opciones de etnodesarrollo. La pertinencia cultural debe expresarse en el desarrollo curricular, en el conocimiento de su historia, su cultura, reconocimiento, valoración y consolidación de su identidad étnica. La Cátedra de Estudios Afrocolombianos aporta al proceso educativo afro porque es un instrumento y una oportunidad para una lectura crítica sobre las dinámicas del éxodo en tierras americanas, personas de origen africano que viven fuera de su país de origen independiente de su ciudadanía y nacionalidad, y que se han visto enfrentados a reconstruir su existencia por fuera de sus territorios originarios. También sobre los aportes socioculturales, científicos, políticos y económicos de las poblaciones afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras a la construcción de la nación colombiana. Orígenes de los afrodescendientes colombianos. Las bases de la esclavitud en América fueron pues la discriminación de razas y el agotamiento de los indígenas americanos. Los principales grupos distinguidos por los antropólogos en la confusa masa de pueblos negros son los sudaneses, que se extienden desde las regiones occidentales pasando por las ollas del Senegal y del Níger hasta el Sudán anglo-egipcio, los bantúes, cuyo centro principal era el Congo y tierras del sur y sudeste de África, los bosquimanos y los otentones, cuyo centro era el sudeste de África, los negrillos o pigmeos moradores del cordón ecuatorial africano. Marco jurídico de las poblaciones afrodescendientes. Las primeras leyes que cobijaron a las comunidades afrodescendientes tienen su origen en la Ley 21 de 1991, donde el Congreso de Colombia decreta en la Conferencia Internacional del Trabajo el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Desde allí se ve la deficiencia que el pueblo afrocolombiano sea tratado de la misma forma que el indígena. La Constitución Política de 1991 declaró el carácter pluriétnico y multicultural de la nación con el artículo transitorio 55. La Ley 22 de enero 22 de 1981 fue en la cual se aprobó la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual marcó un precedente a nivel internacional. La Ley 70 de 1993 y con el Decreto 1745 de 1995, donde se reconoció la propiedad colectiva de las tierras que se habían estado ocupando. La Ley 70 fue específica sobre los derechos de la población afrocolombiana como grupo étnico, reconociendo que poseen una cultura propia. Por medio de la Ley 725 del 2001 se estableció el 21 de mayo como el Día Nacional de la Afrocolombianidad y en la Ley 1482 del 2011
se modificó el Código Penal y se quiso garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo que sean vulnerados por discriminación o racismo. Situación local de los temas de etnoeducación, legislación y procesos históricos afro. Municipio de Pueblo Bello, Cesar, el tema no pasa desapercibido por contar con la presencia de la familia indígena Arhuaca. Se adelanta un fuerte componente etnoeducativo a nivel municipal. La población afro se encuentra organizada y posee cierto nivel cultural. Poco a poco los afros han ido ganando terreno y ocupan importantes puestas, destacándose como gestores culturales. Aunque la cátedra no está instaurada como tal a nivel de otras áreas, se trabaja el enfoque de la no discriminación afro, sus valores y el papel que han jugado en la historia de Colombia. Valores mágicos religiosos de los afrodescendientes. El cuerpo. Cada parte del cuerpo contiene un significado simbólico y es donde se plasma la religiosidad. El cabello, la fuerza de vida de los individuos. La cabeza, la voluntad y la conciencia de las personas. La sangre y el soplo, conductos movilizadores de fuerzas físicas y espirituales. El sincretismo era el proceso por el cual los elementos utilizados en los actos o ritos religiosos afrocolombianos son asimilados o empleados en otra religión que ocasionen un cambio en los principios fundamentales de la persona. El lumbalú está compuesto no solo por los cantos de muertos, sino por todo el ritual de despedida del difunto, en el que participa la comunidad y que tiene por fin ayudar al difunto a irse de este mundo tranquilo y contento. Misas afro rendían homenaje a los muertos gracias a varios elementos, especialmente el fuego. En la producción simbólica de la misa afro desempeñan un papel protagónico el baile y la música. Ambos constituyen poderosas herramientas de comunicación y de motivación para los sujetos que asisten al rito. La selva. El conocimiento ancestral y manejo de la selva, unidos al dominio de saberes mágicos religiosos, es un elemento de poder y autoridad en las comunidades de hombres libres. Quien lo posee tiene la capacidad de servirle a su comunidad o de emplearlo para causarle mal. De ahí que en muchos casos se conviertan en guías. El monte se constituye en el centro más importante de saber, aunque este en ocasiones también lo es la casa, donde los elegidos empiezan a acceder a este tipo de conocimiento. Dentro de la religiosidad afrocolombiana es muy importante la simbología, como lo son los objetos naturales, por ejemplo el agua que simboliza la vida y la purificación, la tierra que simboliza la fertilidad, el monte es el lugar donde existen los espíritus, las plantas tienen poderes naturales para beneficiar la vida o para provocar muerte, por eso es importante conocerlas y esta es una de las tareas principales de los curanderos. Musicalidad y ritmos de los afrodescendientes. Los afrodescendientes alejados de su patria y sometidos a la esclavitud no se dieron por vencidos y a través de la música lograron preservar su identidad y traer bellos recuerdos del continente africano. Es así como el mayor aporte de los negros a nuestra cultura musical ha sido la música, la cual interpretaban con el instrumento mayor con que contaban y era el tambor. De esta manera el negro convirtió su recuerdo en danzas y cantos, los cuales llegaron para formar parte de nuestra cultura. Entre ellos tenemos el mapalé, el currulao, el bullerengue, la cumbia, el bambuco, el porro, el alabao, la puya, entre otros. El papel que juegan los carnavales en los procesos afrocolombianos: exaltan su música, transmiten su folclore, recuerdan su vestuario, muestran y enseñan sus instrumentos musicales, dar a conocer sus danzas, reconocen su alegría mediante su jolgorio, dan a conocer y resaltan el valor cultural de nuestros afrocolombianos con el propósito de que se conserve su tradición e identidad cultural y se transmita al pueblo colombiano. Expresiones literarias de los afrodescendientes se ven enormemente marcados por la expresión oral. La llamamos de boca en boca. Anteriormente las historias como coplas, cuentos, fábulas y leyendas, conservando las raíces de la cultura, la oralitura. Vocablo africano que consiste en reconocer la estética de la palabra plasmada en la historia oral. Nota, para la cual el afro, el poder de la palabra es más fuerte y efectivo que una firma en el papel. Las tradiciones orales e historia oral se convierten en una alternativa considerada como una fuente para la
historiografía de los aborígenes y sus descendientes de esclavos y comunidades afrocolombianas que estuvieron privadas de escribir sus memorias, sus sentimientos, sus conceptos. Territorio y territorialidad. El territorio es el espacio vital para la conservación, expresión y recreación de las manifestaciones culturales del pueblo afrocolombiano. Su espacio vital son los mares, los ríos, las playas, las lomas, las montañas y las selvas húmedas, entre otros elementos que no solo les permiten satisfacer necesidades básicas, sino también espirituales y estéticas, para vivir y ser. Este conjunto constituye su unidad biocultural. El territorio para los afrocolombianos es un elemento importante en su organización y su lucha. Por tal motivo se crearon diversas asociaciones con el objetivo de defender sus derechos como etnia, de tener acceso a la propiedad de los territorios habitados por estas comunidades. Esta lucha por el territorio ha sido la base fundamental para su proceso organizativo, siendo el territorio el principal motor, y esto conlleva a pensar o analizar el territorio, no solo como el espacio geográfico, sino como territorialidad. Esto quiere decir como una dinámica social, económica y como ejercicio político que integra diversos territorios, donde se puede observar como una construcción colectiva de los afrocolombianos, donde se tienen en cuenta los espacios, la naturaleza, sus formas de vida. La territorialidad es un proceso de raíces históricas fuertemente asociados a las dinámicas económicas. En la actualidad y dentro de las lógicas diferenciales de producción y consumo que caben esperarse de grupos humanos diversos como los indígenas y los afrocolombianos asentados en los territorios colectivos. El futuro de la territorialidad está atado a las posibilidades de reproducción material de la vida de las comunidades y pueblos. En este sentido toma fuerza la apuesta por la preservación y uso sostenible de los recursos naturales. Devenir político de los afrocolombianos. Las comunidades afrocolombianas han emprendido grandes luchas en torno a sus derechos. Dentro de esas luchas se han construido proyectos políticos con el objetivo de obtener su reivindicación ancestral, histórica y de su autonomía territorial, etc. Estos proyectos o movimientos políticos han sido una gran apuesta para modificar paradigmas tales como el racismo, la inequidad, entre otros, que han afectado a la sociedad colombiana. Las comunidades afrocolombianas siempre han estado en busca de beneficios colectivos, convirtiéndose este en una parte fundamental de su desarrollo como grupo étnico. Por otra parte, sus proyectos políticos no se dejan influenciar por otras políticas, salvaguardando así su ideología, y por ende sus proyectos políticos trabajan mancomunadamente. Esto quiere decir sin exclusión, y donde el etnodesarrollo viene siendo el eje central, pues partiendo de este se han logrado grandes avances en sus proyectos, aunque aún siguen siendo objeto de abandono, coartándoles sus derechos a poseer su territorio, sitio donde se refugiaron los cimarrones en busca de su libertad. De igual forma es importante no perder de vista las transformaciones demográficas que los grupos étnicos empiezan a experimentar en momentos de fuerte integración nacional y en un contexto en donde los procesos de modernidad filtran decididamente los ámbitos de la cotidianidad. Sigue siendo una urgencia la creación y efectiva implementación de sistemas que permitan detallar y medir las condiciones de vida de los grupos étnicos en el país. Retos contemporáneos de los afrocolombianos. Los retos contemporáneos principales de estas comunidades afrocolombianas son principalmente su identidad cultural, salud, educación intercultural y especialmente la inclusión de estas comunidades dentro de los diferentes ámbitos como son en el ámbito social, cultural, político, como también un acompañamiento permanente del gobierno con el objetivo de poder garantizarles la resolución de problemas, ya sea en la economía, en lo cultural, social o en su territorialidad, que ha sido una de las problemáticas que más los aqueja. Otro de los retos fundamentales es la inclusión de la mujer en ámbitos sociales, políticos, etc., ya que las mujeres han sido objeto de doble discriminación, la de ser afrodescendientes y la de ser mujeres. Las mujeres afro juegan un papel fundamental dentro de sus comunidades, ya que han hecho un esfuerzo y un trabajo arduo, aportando desde sus perspectivas de género y de etnia valores, y así poder romper con pensamientos que han venido afectando la cultura en nuestra sociedad.